Hola y bienvenidas al Lenguaje de las Perlas. Mi nombre es Deborah Gambrell y en el episodio de hoy, si necesitabas oír de Dios y recibir una verdadera palabra de Dios, una dirección profética, ibas a los profetas. En nuestro tiempo actual es difícil encontrar verdaderos profetas, pero los puedes reconocer por sus frutos, buenos frutos, reconocidos bíblicamente. Son personas que rinden cuentas dentro de un ministerio, donde las obras de Dios son evidentes. Puedes confiar en que las palabras habladas son puras y directamente de Dios. ¿Cómo nos conectamos con un Dios que parece que está en silencio? Desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, los eruditos, los que estudian la Biblia, dicen que hubo 400 años en silencio, en los que la palabra de Dios, las palabras del Señor en profecía, no se encontraba. Fue una temporada larga y difícil, pero esperada, con un propósito. Aunque parecía que Dios no estaba hablando, Él ya había hablado. El pueblo de Israel tenía las escrituras escritas por Moisés y los profetas. Allí, en la palabra escrita de Dios, estaban las promesas de Dios, por la cual esperaban. Las profecías del Mesías que estaba por venir. En la Biblia encontramos la voz de Dios, su amor, su verdad y sus promesas. ¿Y cómo podemos confiar en Él? En cada temporada. Está escrito allí. A menudo me asombra cuántas personas dicen que son cristianos, pero no leen la Biblia. No buscan de las palabras de Dios en las escrituras santas. Admito que hay proporciones de la Biblia que pueden ser un poquito aburridas. Todo depende de cómo leemos. Nos damos cuenta de que estamos leyendo una verdad histórica, comprobada o cualquier otra historia. Sabemos y confiamos que en la palabra está la vida de Dios, la luz de Dios reflejada a aquel que esté dispuesto a leerla y buscar de él. Escuchemos al apóstol Pablo sobre la importancia de la palabra escrita y la enseñanza de los apóstoles. Esto estuvo escrito en 2 de Timoteo 3, versículos 10 al 17, donde escribió a su hijo espiritual, Timoteo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Sabes de mi fe, de mi paciencia, de mi amor y de mi constancia. También sabes cuánto sufrimiento y persecución he soportado. Conoces todo lo que me sucedió en Antioquía, en Iconio, en Listra, y cómo me persiguieron. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, los que desean llevar una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución, mientras que los malvados y los impostores irán de mal a peor, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Qué bien! La Biblia nos mantiene enfocados y firmes en las verdades, las palabras de Dios, en esa temporada de silencio, de ese silencio que aparenta que Dios no habla. Si meditamos en lo que Dios ha hecho y en lo que Él ya ha hablado, no perdemos la claridad provista para la próxima temporada.
Los israelitas, el pueblo de Dios, simplemente escuchaban la palabra de Dios leída cada sábado. Y cada escritura era seleccionada para la temporada actual o en el orden en que estaba escrita. En la tradición de leer en voz alta la palabra escrita de Dios, alguien quizás escucha y pueda tener un poco de sueño, divagar en sus pensamientos hacia su propio mundo y sus propios problemas, y pues perder una dirección poderosa como en el libro de Isaías. Cientos de años antes de Jesús, Isaías habló de cómo reconocer al Mesías. Si nos quedamos dormidos, en lugar de escuchar atentamente y buscar activamente las respuestas de Dios, podemos perdernos revelaciones que nos ayudarán a vivir plenamente en los planes de Dios para nuestras vidas. Durante cientos de años, las personas se perdieron innumerables profecías que anunciaban la era venidera y quién era el Mesías. Si hubieran prestado atención, podrían haber reconocido a Jesús cuando llegó, el libertador de Israel y del mundo que había llegado. Escuchar la palabra de Dios y seguir a verdaderos ministros del ministerio quíntuple. Los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, que producen fruto piadoso con milagros, señales y prodigios. Nos hace crecer en madurez espiritual. Crecemos en fe, en paciencia mientras esperamos cambios de temporada. Crecemos en amor los unos por los otros y en perseverancia cuando las cosas no resultan como esperábamos. Al seguir los ejemplos que ya nos han sido trazados, sabremos qué hacer en cada temporada. Cuando ministro y las personas vienen por oración, a menudo puedo notar si han estado en la palabra de Dios o no. También puedo discernir si se han aferrado a un solo verso bíblico por demasiado tiempo y no han permitido que el conjunto, la escritura completa de Dios, produzca fruto en ellos. Por lo tanto, al ministrarles, les hablo de las cosas que ya están escritas en la palabra de Dios, para animarlos a encontrar su alimento espiritual en la palabra escrita de Dios en la Biblia. Si el Espíritu Santo me guía, también soy bien directa al decirles, necesitas leer la Biblia. Cuando escuchamos acerca de los desafíos de aquellos en la Biblia, encontramos esperanza. En lo que parece ser situaciones sin esperanza, imposibles. Y aún así, como mencionó el apóstol Pablo, podemos ser rescatados. Recibimos entendimiento de que la persecución es parte de la vida del creyente, porque la carne y las tinieblas se oponen a los caminos de Dios. Podemos ver inspiración, encontrar inspiración, corrección y dirección en la palabra de Dios para cada temporada, para cada ocasión, para cada época de nuestras vidas. Leer la palabra escrita de Dios y meditar en ella es solo una de las maneras en que comenzamos a escuchar nuevamente la voz de Dios en las temporadas secas de la vida. Otra manera es la palabra profética de Dios. Buscar a los verdaderos profetas del Señor es algo normal en los tiempos bíblicos. Si necesitabas oír de Dios y recibir una verdadera palabra de Dios, una dirección profética, ibas a los profetas. En nuestro tiempo actual es difícil encontrar verdaderos profetas, pero los puedes reconocer por sus frutos, buenos frutos, reconocidos bíblicamente. Son personas que rinden cuentas dentro de un ministerio, donde las obras de Dios son evidentes. Puedes ver fácilmente a Dios moverse allí y confiar en que las palabras habladas son puras y directamente de Dios. Aunque todos somos llamados a profetizar, no todos somos llamados a ser profetas. Efesios 4, versículos 11 al 13. Ahora bien, estos son los dones que Cristo dio a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo
la obra de Dios y edifique la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, que hasta lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dios designa a estos ministros, no el hombre. Nadie escoge por sí mismo, sino que Dios escoge a estos ministros. Estos ministros, estos 5, edifican la iglesia, el cuerpo de Cristo. En ellos se ven los frutos del Espíritu Santo manifestados y los milagros de Jesús. Ellos son asignados para capacitar al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, para que tú y yo recibamos instrucción para hacer la obra de Dios en la tierra. Estos, aunque pocos, son líderes confiables, divinamente seleccionados. Ahora, toda palabra profética que anime en las cosas de Dios y edifica la fe en Dios y en su palabra son palabras proféticas que todos podemos profetizar. Pero los profetas del Señor pueden traer corrección piadosa, donde aún al ser corregido, te sientes profundamente amado o amada. También pueden dar una dirección profética clara para tu vida. La palabra profética, dada por los verdaderos profetas del Señor, se convierte en la palabra de Dios para que meditemos en ella, para que pongamos nuestro corazón en ella, creyendo que Dios en su tiempo perfecto la cumplirá. Aleluya. En el año 2024 estaba inquieta en mi espíritu acerca de algo que Dios estaba por hacer en mi vida. Él me habló una palabra muy específica. Esta nueva asignación para mi vida comenzaría en el otoño, cuando mi niñita tendría 3 meses de edad. Y a partir de allí, el resto del tiempo era como si estuviera contando al comienzo de algo especial. Cuando la niña tenía 3 meses, después 2 meses de preparación, un solo más mes por venir, y entonces sentí una urgencia tan grande en mi corazón porque no sabía exactamente qué significaba y qué era esa asignación especial. Casi me causaba ansiedad. Era una urgencia espiritual. Tengo que obedecer a Dios, pero no sé qué es lo que quiere, pero sé que viene y ya tengo el llamado, la cuenta. 3, 2, 1. ¿Pero a qué? Cuando busqué al Señor en su palabra escrita, también busqué a una verdadera profeta. Hice cita con la profeta del Señor dentro de la iglesia que asistíamos en ese tiempo, la profeta Erica de James, que me has escuchado hablar de ella, y le pregunté acerca de esto y de otras cosas en mi vida, por la dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de Dios como profeta de Dios. Ya me dio la respuesta. Dios me estaba llamando a hacer este podcast. Y la cuenta regresiva conducía al punto de inicio de esta nueva aventura. Y supe cuando lo dijo que era la palabra del Señor. Y obedecí. Hoy, mientras trabajo en este podcast, me asombra el fruto de Dios en mi vida. Es un trabajo arduo, un trabajo sacrificial, horas de editar, de escribir, de crear. Sin embargo, de alguna manera me he sentido descansada y puedo percibir la guía del Espíritu Santo sobre cada episodio y cada capítulo escrito en los devocionales. La palabra profética de Dios estaba obrando en mí. Buscar la palabra de Dios y meditar en ella es fundamental para una mente renovada y un corazón dispuesto a las cosas de Dios. Especialmente cuando estamos en temporadas donde Dios parece guardar silencio, tenemos que tener este reconocimiento de la importancia de la palabra de Dios. Necesitamos asegurarnos de haber obedecido la palabra de Dios, la instrucción de Dios en temporadas anteriores. Si nos ponemos a pensar, mirando hacia adentro, buscamos cualquier instrucción dada por Dios
con la que quizás no hayamos cumplido. Esta es una clave que vemos a menudo cuando ministramos. Las personas piden oración por todas las cosas que están saliendo mal en su vida y al mismo tiempo están confesando que escucharon de Dios, que hicieran algo específico, pero continúan con una lista de excusas por qué no pueden obedecer la palabra de Dios. A veces se requiere sacrificio para seguir la dirección de Dios para nuestras vidas. Puede ser incómodo. Puede hacerte sentirte inquieto o inquieta, rendirte por completo a lo que Dios te llama a hacer, como fue conmigo. Yo no sabía nada de podcast, ni siquiera tenía aplicaciones de redes sociales. Lo único que tenía era un canal de YouTube donde veía enseñanzas de verdaderos ministros y videos de jardinería. Sin embargo, había una cosa más que tenía: la disposición de obedecer la palabra de Dios y aprender todo lo que Él quisiera que yo aprendiera. Por cierto, ese canal de YouTube ahora está lleno de videos en español, en inglés, con mensajes de ánimo bíblicos. Búscame en @Deborah Gambrell. Ignorar o retrasar la instrucción del Señor para nuestras vidas en realidad hará que la vida en general sea más difícil. Desobedecer las instrucciones de Dios puede abrir puertas al engaño, al miedo, a las ansiedades, al tormento espiritual. Esto sucede porque abrimos puertas a la oscuridad, a Satanás, cuando no obedecemos plenamente a Dios. Siempre que encuentro personas que han recibido una instrucción clara del Señor y presentan sus listas de excusas, las animo a mirar hacia adelante, a ver lo que Dios es capaz de hacer a través de ellos. Los inspiro a ver al otro lado de la obediencia y una vez que ponen su corazón en ver las cosas como Dios las ve, la posición de su corazón empieza a cambiar. Antes de comenzar a obedecer, ya su perspectiva está cambiando. Filipenses 4, versos 8 al 9 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Una vez más, el apóstol Pablo nos exhorta a mantener nuestros pensamientos en las cosas que son buenas, las cosas que vienen del Padre Celestial. Meditar en las cosas que Dios ha hecho y que continuará haciendo dispone nuestro corazón para reflejar y declarar lo que queremos ver: el reino de Dios revelado en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. La mejor manera de conectarnos con Dios en estas temporadas de silencio es a través de su palabra escrita, su palabra profética, y obedeciendo cada instrucción. Te bendigo para que avances en esta sabiduría para tu vida, para que crezcas en una intimidad profunda con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu misericordia y gracia, tu bendita gracia amorosa sobre nuestras vidas. Te agradezco porque hablas en todo tiempo, incluso cuando sentimos que guardas silencio. Tu palabra escrita que está viva continúa hablando de tu grandeza, de tu amor y de tus planes para nuestras vidas. Declaro que toda confusión y decepción de esta temporada sea removida de todos los que escuchan, en el nombre de Jesús. Declaro que un glorioso deseo de leer tu palabra, Dios, y de buscar a tus verdaderos ministros para recibir instrucción se levante en ellos ahora mismo. Declaro que tus ojos espirituales se van a abrir para ver cómo Dios ya está hablando en esta temporada. Declaro que vas a recibir gozo y esperanza y paz al leer la Biblia.
Espíritu de conocimiento y entendimiento. Te llamamos para que invadas la lectura de la palabra mientras tomamos la decisión de participar más en ella. Padre, ponemos nuestro corazón en tus caminos para que nos acerquemos a las Escrituras con esta revelación por tu Espíritu Santo, con curiosidad en nuestros corazones para aprender y entender por qué dijiste lo que dijiste y en la manera que lo dijiste. También oro por un deseo ardiente de obedecer cada palabra que has hablado. Oro para que te imitemos a ti y a tus ministros piadosamente escogidos en las obras de Cristo y en la esperanza y expectativa de que cumplas cada promesa sobre nuestras vidas. Si de alguna manera hemos sido desobedientes, nos llamo al arrepentimiento y a la libertad en Cristo Jesús sobre nuestras almas para que podamos avanzar en el llamado de Dios sobre nuestras vidas, para extender su reino sobre la tierra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu verdad, que ahora reina en nuestros corazones y mentes. Que te demos gloria todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta la próxima y abrazos dulces, amigos.